Ok, doctor, salió de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Mande? Usted hizo medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, hice la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León y después la especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, Centro Médico Noreste, siglo XXI. Sí, pues, Específicamente el Hospital 25 y al término de la especialidad, después pasé a oncología quirúrgica y algunos 3 4 años ya tomé lo que es el área de cabeza y cuello. y Y además ya, docente, oh, docente en la Universidad de Monterrey. así es, sí, ya probablemente algunos 20 años en la materia de oncología en la Universidad de Monterrey. También estoy en servicios médicos del magisterio, de la sección 50 y ahí soy cirujano oncólogo y sobre todo para la neoplasia del área de cabeza y cuello. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos muchísimo, doctor, que haya aceptado esta colaboración, sabiendo que usted es profesor de pregrado dando la materia de oncología y que este webinar de hoy, Principios del Tratamiento Quirúrgico en el Cáncer, también es parte del temario para los estudiantes de medicina. Y pues le agradezco mucho y si quiere Ok. podemos empezar. Sí, muchas gracias, doctora, y gracias por la invitación a la Escuela Latinoamericana de Oncología, la doctora Ana Lilia Castro. En oncología es importante confirmar el diagnóstico y no se puede proceder al tratamiento si no se cuenta con un estudio histológico. Eso es fundamental. Una vez teniendo la confirmación histológica de, de cáncer, hay que estadificar la enfermedad. También ver a qué paciente estamos tratando, cuál es su estado de salud, las comorbilidades, el estado funcional. También debemos tener muy presente identificar la intención del tratamiento, si es un tratamiento curativo o si no es curativo, si se puede prolongar la sobrevida o no, o si se puede prolongar la sobrevida a qué costo de los tratamientos que están disponibles. Y también no todo el cáncer, el objetivo es curar, sino es prolongar la sobrevida y paliar. También el tratamiento paliativo, que pues esto va a mejorar la calidad de vida del paciente. Y para establecer el tratamiento tenemos opciones de cirugía, radioterapia, el tratamiento sistémico. Por tal motivo, el manejo del cáncer se da en un campo multidisciplinario. Eso está demostrado que el paciente que es tratado dentro de un equipo multidisciplinario le va mejor que aquel que no que no es consensado el tratamiento. Y la cirugía es la oncología es una de las ramas de la medicina que más está cambiando y, y quizá ha logrado una curación a largo plazo en más de la mitad de los pacientes, porque antes, años atrás, había un sentimiento o una anhelística o sea, de fatalidad, de que el paciente con cáncer, pues, iba a fallecer. Y, y lo que se ha logrado en las últimas décadas es prolongar la sobrevida, hacer esta enfermedad una enfermedad crónica, como lo ha sido para otras enfermedades crónicas en el humano, pero la cirugía, pasando a la cirugía, pues es un
tratamiento que ha sido efectivo. Es el tratamiento más antiguo que se ha empleado en la oncología. Es alrededor del 60% de los pacientes son curados con cirugía y en el resto, entre el 20 y el 40% forma tiene un papel importante en el manejo del cáncer. El acceso a una cirugía oportuna y adecuada sigue siendo irregular. Y la cirugía sí, igual que el resto de las disciplinas en oncología, igual que la oncología médica, la radiooncología, pues la cirugía también ha experimentado cambios significativos en los últimos años. Uno de ellos es el estudio del ganglio centinela, porque años atrás, siempre los ganglios es un factor pronóstico importante en muchas neoplasias y para saber si si había ganglios metastásicos, se hacían disecciones radicales inguinales, axilares, en cuello, y con el objetivo de ver si había metástasis y esto generando mayor morbilidad, principalmente en el campo de cáncer de mama, en melanoma maligno y el ganglio centinela. Pues si hay ganglios metastásicos, el primer ganglio que se afectaría sería el ganglio centinela. De tal forma que si el ganglio centinela no tiene metástasis, pues no se hace linfadenectomía radical. Y con esto solamente tenemos una biopsia. Y como es una biopsia del ganglio, pues esto obviamente hay menos morbilidad. Es un 5% comparado contra 15% de morbilidades cuando hay una disección radical. También contamos con nuevas modalidades de imágenes que ayudan en el manejo quirúrgico. También ha habido, bueno, ha evolucionado mucho la cirugía mínimamente invasiva. Incluso se está en neoplasias que creíamos que no iba a haber en un campo, iba a tener un papel importante en la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, pues lo está teniendo. Incluso para cáncer de páncreas, hay- ya están haciendo cirugías mínimamente invasivas para cáncer de páncreas y cáncer de páncreas siempre se ha considerado una neoplasia eh, grande, tenemos el concepto que para lograrlo solamente era por medio de una laparotomía, una cirugía abierta. Así que la cirugía pues era el único método, la única modalidad de tratamiento que existía antiguamente. Por lo tanto, se empleaban márgenes agresivos, eh, con mayor morbilidad quirúrgica, se hacían disecciones radicales, regionales, extensas. Y antes existía el concepto de que entre más ganglios se extirpaban, más curación. Y no necesariamente eso es cierto. No, eso no lo es para, por ejemplo, cáncer de mama, melanoma maligno cutáneo. De tal forma que actualmente la terapia sistémica y la radiación eh, ayudan a ofrecer cirugías más conservadoras y también es posible preservar órganos con esta modalidad de tratamiento evitando la cirugía. Un ejemplo es el cáncer de canal anal. eh, Eso fue en los ochentas, donde se pudo preservar
evitar una cirugía de una resección abdominoperineal con una colostomía definitiva. Y esto lo vino a revolucionar el tratamiento sistémico junto con radioterapia. También en el cáncer de esófago y también forma parte importante para el cáncer, para la adenocarcinoma de recto. El cirujano suele ser, puede ser el primer contacto dentro del equipo multidisciplinario del paciente con cáncer que acude con los médicos. Y el rol del cirujano es establecer el diagnóstico, estadificar la enfermedad, qué tan avanzado está el cáncer, valorar si el paciente es candidato para cirugía o no lo es. Y Debes, debe estar acorde con el resto de las disciplinas en determinar la secuencia de la terapia quirúrgica cuando estas son necesarias. Así que el procedimiento que puede ofrecer el cirujano dentro del equipo multidisciplinario, pues es el diagnóstico, el control local de la enfermedad, porque la cirugía solamente tiene igual que la radioterapia, un control local. El control sistémico no hay un impacto importante. La cirugía, eso, el control sistémico es por medio de tratamiento sistémico, ya sea quimioterapia, inmunoterapia, terapias blancos o combinaciones de ellas. Ah, el papel del cirujano pues también está en el control local de la enfermedad, la, en la curación, en el tratamiento paliativo. Y para el diagnóstico es hacer procedimientos de toma de biopsias y hay de las biopsias, desde las citologías, eh, se suele hacer con la aspiración con la agujas finas. Está más establecido este procedimiento en el nódulo tiroideo y en neoplasia de glándulas salivales. Aquí está un ejemplo en cáncer de mama, pero lo más empleado en cáncer de mama y más mejor estudio es una biopsia con aguja gruesa, como es aquí lo tenemos representado. Y esto es la biopsia incisional, que aquí ya hay una muestra del tejido de la neoplasia que se toma bajo anestesia local o sedación. Suele ser un procedimiento ambulatorio y este puede ser abierto o por medio de agujas gruesas, también conocidas como biopsias por Turku. Y hay varios dispositivos disponibles, varios tipos y para estos procedimientos. Eh, Otra de las biopsias es la biopsia excisional. Y la biopsia excisional está bien establecida en el melanoma maligno cutáneo. Esa es la biopsia de elección, porque al extirpar la lesión con un margen de 1 a 3 milímetros, nos permite hacer una microestadificación y y basados en esta microestratificación, que la más usada es la Breslow, nos determina el siguiente paso a seguir. ¿Qué margen voy a dar a esa neoplasia? Si además se requiere estudio de ganglio centinela o no. Y, y para esto, pues es con la biopsia excisional, siempre y cuando sea factible. Hay casos melanomas más extensos, en sitios anatómicos complejos, y en esos casos se toma biopsia del sitio más representativo. En en el carcinoma de piel, en ocasiones hay, bueno, es una de las neoplasias que hacer una
biopsia de rasurado o es suficiente para el diagnóstico o de punch. Hay unos instrumentos, lo manejan mucho los dermatólogos para la toma de biopsias. También muy empleado en nuestro medio son los estudios transoperatorios de patología. ¿Cuándo realizarlos? Es cuando queremos determinar la naturaleza de un tumor. Obtener el diagnóstico histológico cuando esto sea relevante. En algunos casos nos ayuda a precisar los márgenes de resección. Hay en algunas áreas que es punto controversial. Por ejemplo, un cáncer de cavidad oral y estudio transoperatorio para valorar los márgenes, este, suele no ser la mejor opción. El cirujano está obligado a dar el margen adecuado. Este, mm, eso es superior que mandar a transoperatorio para que nos digan si la neoplasia fue extirpada adecuadamente. Pero hay casos complejos y quienes sí lo solicitamos. También cuando hay neoplasias con pseudocápsulas o bien con áreas de necrosis, mandamos a transoperatorio para que nos digan la calidad del tejido. Si es un tejido viable, que no sea un tejido necrótico, y para con esto dar concluido la biopsia y ya espera después uno el resultado definitivo. También en ocasiones el estudio transoperatorio nos puede definir la extensión del tumor, eh, si esto va a modificar el abordaje quirúrgico. También para identificar o verificar el tejido extraído, hay en ocasiones que hay mucha dermoplasia, por decir, mucha fibrosis, que es muy complejo determinar si eso es neoplasia o es fibrosis. Y pues el estudio transoperatorio nos ayuda a resolver esa duda. Y no está indicado si no se va a modificar la conducta quirúrgica cuando hay un tejido eh, muy clasificado, eh, es una muestra muy pequeña, o si es un cáncer de mama con microclasificaciones, que es una zona de microclasificaciones, y eso se estirpa, se prefiere a a un estudio definitivo, no en un estudio transoperatorio. Ya que tenemos el diagnóstico histológico, hay que estadificar y- y para determinar la extensión de resecabilidad de la enfermedad. Y las imágenes, si bien para estadificar tenemos la tomografía computada, la resonancia, el PET, pero eh, si bien son suficientes para la estadificación clínica, pero el procedimiento quirúrgico y los hallazgos de patología son más sensibles que los estudios de imagen. Dan una información significativa para el manejo del paciente. En cuanto a las estrategias en el tratamiento, se puede dar tratamiento neoadyuvante. Siempre que veamos la palabra neoadyuvantes,
se da tratamiento ya sea de quimioterapia o radioterapia o la combinación antes de cirugía. Después tenemos el procedimiento quirúrgico radical del primario, el tratamiento de los ganglios linfáticos cuando eso esté indicado. Así que en el tratamiento de los relevos ganglionares hay de disecciones radicales. En el área de cabeza y cuello, además de disecciones radicales, hay disecciones selectivas. O sea, además se quitan los grupos ganglionares donde la enfermedad suele dar metástasis. Hay neoplasias donde puede haber muestreo ganglionar y el ganglio centinela. El ganglio centinela sí se realiza estudios transoperatorios del ganglio y si para si tiene enfermedad metastásica o no, y en algunas enfermedades pues se hace la disección radical de cuello o selectivas, y en otras pues como melanomas hay quienes consideran que quitar los ganglios centinelas con eso es suficiente. Una vez que se realiza el procedimiento quirúrgico, viene el tratamiento adyuvante. Y ese tratamiento está basado en los hallazgos de patología después del procedimiento quirúrgico. También la cirugía tiene un papel en la enfermedad metastásica. Si bien en el cáncer metastásico la mayoría de los pacientes solamente son candidatos para tratamiento sistémico, pero hay pacientes que se van a beneficiar al extirpar las metástasis. Y la cirugía paliativa solamente es para el alivio de los síntomas. Y volviendo a lo del diagnóstico, eh, la cirugía en cuanto a los ganglios linfáticos, el ganglio centinela se hace por medio de medicina nuclear, algunas horas antes se infiltra en la dermis, en el sitio del tumor, tecnecio 99. Ese tecnecio viaja y suele depositarse en el ganglio centinela. O bien hacerlo con azul patente, como aquí está mostrado. Y el azul patente se infiltra en la dermis antes de que laven al paciente para el procedimiento quirúrgico. Y ya que se está haciendo ya la cirugía, pues ya ese azul patente son macromoléculas, viajan por vasos linfáticos, se depositan en el ganglio centinela y ahí suelen mantenerse. Eh, y ya como lo pinta de azul lo identificamos puede ser uno, dos o tres ganglios centinela. Eso se envían durante la cirugía. También los analiza el patólogo. Años atrás teníamos era realmente complejo qué hacer con este caso. Por ejemplo, un melanoma, si bien aquí puede seguir la ruta hacia la axila de los linfáticos o hacia la ingle. El estudio de ganglio centinela, eso lo ha simplificado. ¿Cómo lo hacíamos años atrás? Centrifugografías linfáticas para ver cuál es el recorrido de o si era hacia los ganglios axilares o los ganglios inguinales. Y, y después que sabíamos el recorrido, se hacía disecciones radicales de axila o disecciones radicales de la inguinal o vamos, con, obviamente con mayor movilidad, y el ganglio centinela nos hace ser selectivos, estudiar los ganglios que queremos saber y
porque si hay metástasis, deberás estar en el ganglio centinela. Ya si el ganglio centinela está metastásico, sí, sí puede haber otros ganglios ah, que metastásicos. Y aquí un ejemplo, una paciente con un carcinoma papilar de tiroides, con una disección selectiva del cuello, porque tenía metástasis. A pesar de metástasis, a la mayoría de los pacientes les va bien. El, el- el beneficio de la linfadenectomía varía con las diferentes neoplasias. También está influenciada por la eficacia del tratamiento adyuvante. Para hacer una linfadenectomía hay que también valorar el costo-beneficio del procedimiento. Y el cambio centinela pues ha llegado a reemplazar las decisiones radicales de algunas neoplasias. Y así que se reserva donde se requiere un control local. Y hacer linfadenectomías, por ejemplo, en un cáncer de la cavidad oral, un cáncer de lengua, en, por ejemplo, en las etapas tempranas, si no hay ganglios metastásicos en etapas tempranas, incluso en etapas tardías, se hace disecciones selectivas. Esos pacientes tienen más sobrevidas que aquellos a quienes no se les realiza disecciones selectivas, a pesar de que en la muestra de patología no hayan demostrado metástasis. Esto está basado en datos históricos de la incidencia de ganglios metastásicos al cuello y siempre tienen, los ganglios metastásicos tienen un factor pronóstico muy importante. Hay una disminución del 50% en la sobrevida, el hecho de que tenga metástasis. Y si hacemos una disección selectiva electiva, o sea, no terapéutica, electiva, pues prevenimos la recaída en el cuello y por lo tanto va a haber más curaciones. La laparoscopía tiene también un rol importante en el diagnóstico y pues eh, años atrás cuando no había laparoscopía se hacían laparotomías diagnósticas cuando o si había sospechas de carcinomatosis peritoneal, etcétera. Y pues ahora tenemos la laparoscopía e incluso se puede combinar hasta con ultrasonido intraoperatorio cuando para identificar lesiones intraparenquimatosas que no serían visibles sin el ultrasonido. Y las recurrencias en el parto pues son raras y para evitar eso se usan bolsas para extraer las muestras. Así que antes de embarcarse en una cirugía compleja, mayor, se hace la laparoscopía para descartar metástasis. Si se encuentra metástasis, se aborta el procedimiento quirúrgico. Es lo mismo para las mediastinoscopías y las toracoscopías, eh, también son empleadas para la estratificación, pero el PET-TC les ha ganado campo a estas dos modalidades que se requiere la anestesia general, son procedimientos invasivos, así que ya no son tan empleados como era años atrás. Sobre el principio, siguiendo con el principio del tratamiento del cáncer, hay terapias neoadyuvantes antes de realizar cirugía. Y de las terapias neoadyuvantes tenemos a la quimioterapia, que la ventaja es que actúa localmente y
y sistémicamente. Si actúa localmente, nos ayuda a reducir el volumen y la etapa. Se puede dar como modalidad única o como parte del tratamiento multimodal. Hay neoplasias que no se opera el paciente de un inicio. Un ejemplo es el cáncer de vejiga invasor. Se da quimioterapia neoadyuvante y al terminar la quimioterapia neoadyuvante se procede a la cirugía. Lo mismo, por ejemplo, en cáncer, adenocarcinoma gástrico. O hay tumores del estómago gastrointestinal que ahí no se emplea quimioterapia, pero hay terapia blancos y hay uno medicamento que se llama imatinib, que cuando el tumor está avanzado se da tratamiento neoadyuvante y después, una vez que haya citorreducción, o sea, disminución del volumen del tumor, o para hacer la cirugía. También tenemos a la radioterapia. Y la cirugía y la radioterapia se complementan. La cirugía extirpa el tumor macroscópico, eh, porque los tumores voluminosos son de más difícil control. En el terreno de la neoadjuvancia hay neoplasias donde sería complejo realizar cirugías con bordes negativos, o bien hacer la cirugía nos obliga a hacer una cirugía más, con más extensa, con más movilidad. No hace la cirugía más chica, pero no me la hace más extensa. Y, y hay tumores avanzados que si en un inicio eran irresecables, se convierten en resecables con radioterapia. También la radioterapia pues, se emplea como en la adjuvancia, es eficaz cuando hay enfermedad microscópica después de una cirugía. Y, así que el tratamiento conlleva ciertas limitaciones, ¿no? Las limitaciones es sobre todo en la tolerancia del paciente. Así que la radioterapia se puede dar pre o posoperatorias. La ventaja de dar radioterapia preoperatoria que es un tumor se puede convertir en resecable, que hacer cirugía menos extensas. También los campos de radioterapia son más pequeños que cuando el paciente es operado. Cuando hay una cirugía de un inicio, los campos de radioterapia son más grandes. Y también un tumor que esté bien irrigado, pues es más sensible a la radiación. La cirugía le quedan los tejidos más isquémicos y menos respuestas a radioterapia. Y las desventajas es que aquel paciente que recibió radioterapia hay, hay más, yo retardo en la cicatrización de las heridas. Por sí mismo, esto no es una contraindicación de las cirugías. Hay muchos pacientes que reciben radioterapia preoperatoria y no hay problema, pero los tejidos ya radiados son más proclives a las complicaciones que aquel paciente que no es radiado. En cuanto a la radioterapia postoperatoria, las ventajas es que sabemos realmente la etapa clínica debido a la extirpación de la neoplasia y ya lo analizó el patólogo. Pueden darse dosis de radioterapia más seguras y la dosis de la radiación está basada en los hallazgos del reporte de patología. También la resección quirúrgica es más fácil que aquel paciente que ya fue radiado, igualmente la cicatrización.
Y, y las desventajas, que es que un retraso en el tratamiento de la radioterapia por complicación quirúrgica de la herida, eso no es bueno para el paciente. Y así que cuando hay neoplasias complejas, que uno prevé que el paciente va a tener una convalecencia prolongada, se prefiere un tratamiento neoadyuvante antes que pensar en cirugía. Si el riesgo es alto de una convalecencia larga. ¿Por qué un tratamiento multidisciplinario? Generalmente los tratamientos multidisciplinarios se dan en etapas avanzadas. Avanzadas son las etapas 3 y 4. Las etapas uno y 2, eso no es para toda la neoplasia, pero la mayoría de las neoplasias o es la cirugía o la radiación. Ah, bueno, hay neoplasias que no son, el tratamiento principal no es la cirugía ni la radiación, es la quimioterapia, como las enfermedades de trofoblast, ¿no? Así que lo que justifica el tratamiento multidisciplinario es que para cuando un tumor alcanza 1 centímetro, se ha duplicado 30 veces y ha estado presente por años, es un grupo heterogéneo de clonas celulares y algunas de estas pueden ser resistentes al tratamiento. Porque así que conforme aumenta el tamaño, se incrementa el número de mutaciones que hacen que sean más resistentes a los medicamentos. Y así que los tumores voluminosos son más resistentes a quimioterapia y a radiación. Y así que el control local con cirugía o bien cirugía y radioterapia puede mejorar la eficacia de la terapia sistémica al eliminar las células que son resistentes al tratamiento sistémico. Así que la efectividad de la quimioterapia está inversamente proporcional con la carga tumoral. La quimioterapia dentro del tratamiento multimodal, pues tenemos la quimioterapia adyuvante, es usar agentes efectivos después de un tratamiento local, como la resección quirúrgica. Y está diseñada principalmente para, para prevenir la enfermedad micrometastásica. Si bien tiene un papel también en disminuir la recurrencia local, pero es la enfermedad micrometastásica. Porque hay pacientes que reciben tratamiento local y aunque los estudios de imagen no lo detecten que tenga enfermedad metastásica, pero lo sabemos por hallazgos históricos, por porcentajes de recaídas a distancia. Así que la quimioterapia va sobre esa enfermedad micrometastásica. Y la quimioterapia neoadyuvante puede darse como tratamiento inicial para un cáncer localizado. También en vivo, pues permite ver la sensibilidad de esa neoplasia. Puede haber disminución del volumen tumoral en una enfermedad avanzada y por lo tanto nos permite hacer cirugías más conservadoras. Y, y la radioterapia en el tratamiento multimodal, pues ya lo habíamos mencionado, radioterapia preoperatoria, sus ventajas y desventajas. Y esto ya lo había mencionado, perdón.
En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay desde abordajes mínimamente invasivos. Incluso hay procedimientos endoscópicos. Por ejemplo, hay pacientes con enfermedad de Barrett. La enfermedad de Barrett es un riesgo para el adenocarcinoma del esófago y de la unión esófago-gástrica. Así que en neoplasias muy tempranas se puede hacer resecciones endoscópicas. Lo mismo pasa para el cáncer gástrico. En el adenocarcinoma colorectal, un buen porcentaje de ellos se originan de pólipos y por medio de polipectomías se puede prevenir cáncer o bien si había cáncer incipiente, con la polipectomía fue suficiente. Y, y son procedimientos mínimamente invasivos. También hay la trabecoscopía para, incluso hasta para enfermedad metastásica. Puede haber, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama, metástasis única al pulmón, que está con tratamiento sistémico, persistencia de esa metástasis. Se puede hacer una trabecoscopía y resección de la metástasis. Si bien también hay las opciones de radiocirugía, pero tenemos la trabecoscopía como una opción de tratamiento. La laparoscopía pues ha evolucionado mucho en la cirugía. Se pueden, en enfermedades ginecológicas hay procedimientos laparoscópicos. De hecho, en el cáncer, en la adenocarcinoma de endometrio, el abordaje estándar es por cirugía por laparoscopía. También, si bien falta más desarrollo, pero esofagectomías por vía laparoscópica, pancreatodenectomías vía laparoscópica. La cirugía robótica donde tuvo más auge en un inicio fue para la neoplasia urológica, principalmente sobre todo para cáncer de próstata. Y comparado a la cirugía robótica con la laparoscópica, la curva de enseñanza es más rápida con la cirugía robótica, con la laparoscopía. Pero la cirugía robótica suele ser más cara, así que no es un tratamiento estándar en la mayoría de las neoplasias. Ya mencionamos previamente que la laparoscopía incluso tiene un rol en el diagnóstico, en la identificación de la enfermedad. Y la ventaja de los procedimientos mínimamente invasivos es que la estancia hospitalaria es más corta. Hay menor necesidad de analgésicos y el paciente se reintegra a su actividad normal más rápido. Y también dentro del manejo quirúrgico, que donde ha habido cambios en las últimas décadas, es en la reconstrucción. Y es un campo que sigue estando en crecimiento. La ventaja es que hay un cierre, un defecto de tejidos blandos, mejor resultado funcional, lograr mejor resultado estético. Las desventajas que, pues, que si se complica el sitio donante, son cirugías más prolongadas, más costosas, mayor estancia hospitalaria. Y la reconstrucción, las estancias hospitalarias son para reconstrucciones mayores, no para injertos, pero ya para reconstrucciones tenemos injertos, colgajos locales, colgajos regionales, colgajos libres. Es un paciente con un carcinoma vasocelular, pas- recurrentes, ya lo había tratado dermatología eh, por varios años y se estirpa junto con el cartílago y comparte el cartílago del pabellón auricular y se pone un injerto y aquí es
alrededor de los 10 días después de la cirugía. Y este es un ejemplo de un colágeno eh, regional, es un colágeno submental para un cáncer de la cavidad oral, que se hizo una milostectomía con una maquinal de mandíbula, se coloca el colgajo. Bueno, aquí nos dejó ver y ese es el paciente. Bueno, no pude ver el video. Y es un paciente que, pues, sin secuelas, con secuelas mínimas y buena calidad de vida. Y esto se logra, pues, por medio de los colgajos. Aquí es un colágeno antilateral de mudo para un cáncer de la mucosa oral. Si bien aquí se ve voluminoso, como que se le estorba, pero después se adosa muy bien y el paciente con muy buen resultado funcional. Es un cáncer recurrente adenoideo quístico de la encía y piso de boca y se hace una hemimandibulectomía y se reconstruye con colágeno libre, es un colágeno libre de peroné con un isla de piel y para reconstruir a la paciente. Aquí hay paciente que se reconstruye solamente con una placa y no se pone colágeno libre, es un paciente que tiene más complicaciones. Se pone la placa y le va mucho mejor a aquel que se reconstruye con colágeno libre. Bueno, la cirugía también se usa para la profilaxis, para prevenir un cáncer de testículo en un paciente con criptorquidia, o aquellos que tengan síndrome hereditario de cáncer de colon, una protocolectomía, pues previene el cáncer. Hay síndromes hereditarios que la probabilidad de que tengan cáncer de colon rectal es del 100%. Así que, oh, o hay casos de colitis ulcerativas o con displasias que te recomienda la- también la colectomía profiláctica. Hay síndromes hereditarios de cáncer de tiroides, medular, y pues la tiroidectomía es el procedimiento profiláctico. Cáncer de mama hereditario y de ovario, la ovarectomía y la mastectomía con prótesis no es algo estandarizado la mastectomía profiláctica, pero sí es una opción de manejo. También la cirugía tiene un papel en la recurrencia local. Un porcentaje de las recurrencias no van a ser irresecables, pero los objetivos son iguales que el tratamiento quirúrgico de la neoplasia. Es extirpación completa con bordes quirúrgicos negativos, y, pero siempre las cirugías en una área ya operada son más complejas. Hay mayor morbilidad, más complicaciones. Definitivamente son procedimientos más complejos en las recurrencias. El papel de la cirugía en la metástasis y eh, en la forma metastásica tradicionalmente siempre ha sido para un sarcoma de tejidos blandos o un osteosarcoma, sobre todo de extremidades, metastásico pulmonar. Y que esas metástasis se pueden extirpar y que queden con reserva pulmonar adecuada, se puede hacer procedimiento. Y alrededor de un tercio de estos uh, pacientes pueden tener sobrevidas prolongadas. También otro ejemplo es el cáncer colorectal metastásico a hígado, que suele ser el sitio más común de metástasis. Y por lo tanto, hay cierta probabilidad de que sea el único sitio metastásico. Así que algunos pacientes se pueden beneficiar extirpando las metástasis hepáticas. El papel de la cirugía en el procedimiento operativo hay desde la obstrucción de la vía aérea superior por un cáncer
epidermoide del tracto digestivo superior y que pueda requerir de una traqueostomía por la obstrucción del tubo digestivo o hemorragia por un tumor del tubo digestivo. O, si bien para cáncer de esófago la mejor paliación sería una endoprótesis, pero hay pacientes que no son candidatos para endoprótesis y, pues la paliación va a ser la gastrostomía. Para el cáncer gástrico, un cáncer gástrico sangrante o que se requiera yeyonostomía para paliación y un cáncer colorectal, pues una de las complicaciones es la perforación. Se requiere una cirugía urgente, también la obstrucción, la demarcación del colon izquierdo, me- una de las principales complicaciones es la obstrucción de la luz y que requiere la cirugía urgente. También hay neoplasias o metástasis con dolor importante que se pueden paliar bien con el procedimiento quirúrgico. Incluso hay cirugías para las urgencias en oncología, como un taponamiento cardíaco que requiere pericardiocentesis o hacer una ventana pericárdica o causar instalar material dentro de la cavidad pericárdica para que haga desis y para que no vuelva a desarrollar este taponamiento cardíaco. Hay síndromes de compresión medular que ya fueron tratados, ya fueron radiados, o son neoplasias resistentes a la radiación, o son neoplasias que causó inestabilidad en la columna, requieren el manejo quirúrgico, incluso en la enfermedad metastásica a la columna. O hay pacientes que pueden tener un cáncer, por ejemplo, pulmonar y una metástasis única al encéfalo. Si bien bueno, años atrás una de las opciones era la cirugía de la metástasis. O sea, actualmente tenemos la radiocirugía, un procedimiento menos invasivo y que también puede controlar hacia la metástasis. En los pacientes con cáncer debemos ver el estado funcional. Tiene un factor pronóstico en todas las neoplasias, desfavorable para aquel que tenga mal estado funcional. El más empleado es el eco. Es del grupo de oncólogos clínicos del este de los Estados Unidos, y un eco TCR es un paciente normal, asintomático. El uno tiene síntomas, pero está ambulatorio. El dos está en cama menos del 50% del día. El tres en cama más del 50% del día. El cuatro, el paciente está postrado en cama de 5 de su muerte. Así que sí tiene un factor pronóstico relevante y por lo general la cirugía ni la radioterapia ni el tratamiento sistémico se recomienda en pacientes con arriba de COV de 3 o más. Esos son algunos conceptos que usamos en oncologías, que es la sobrevida total, que es el porcentaje de pacientes de un estudio grupo de tratamiento que están vivos durante un periodo después del tratamiento y la sobrevida libre de progresión, aunque esto no se emplea tanto para, bueno, la sobrevida libre de progresión es el tiempo transcurrido y después del tratamiento en el cual el cáncer ni crece ni se disemina más. Y la sobrevida libre de enfermedad es el tiempo que mide después del tratamiento durante el cual no se ha detectado ningún signo de cáncer. Tal vez aquí
es donde se encaja más el paciente que recibe tratamiento con un fin curativo. Y acá es el paciente con una enfermedad, se encaja más para el paciente con una enfermedad metastásica y que se da tratamiento y que ese es el objetivo, lograr sobrevivir libres de progresión. Aquel cáncer que vuelve después del tratamiento dentro de los 6 meses, eso se considera persistencia. Es una recurrencia cuando se presenta arriba de 6 meses del, del tratamiento. Y aquel paciente que es operado y que se estipó adecuadamente, no con bordes quirúrgicos negativos en los cortes histológicos, a ese paciente se le llama que tuvo una cirugía R0. Cuando resulta con bordes quirúrgicos positivos microscópicos, esa es una cirugía, le llamamos cirugía R1. Siempre la presencia de bordes quirúrgicos positivos conlleva más mortalidad que aquel que tiene bordes quirúrgicos negativos. En la cirugía R2 es aquella cirugía donde queda residual macroscópico. Y las cirugías, no todas las cirugías, hay enfermedades donde puede quedar residual. Por ejemplo, el carcinoma epitelial de ovario. La historia natural de esta enfermedad es que da carcinomatosis peritoneal y puede ser múltiples los implantes, que puede ser desde menos de 1 milímetro hasta lo que quieran, 2, 3, 4, 5 centímetros. Y ahí la meta es que el paciente quede sin tumor macroscópico. Pero muchas veces eso no es posible. Entonces es que no quede ningún implante mayor de 1 centímetro. Y esos pacientes son los que tienen mejor pronóstico. Y así que es la cirugía, se llama que se logró una cirugía citorreductora óptima. Y después sigue la quimioterapia después de la cirugía. Cuando no se logra ese objetivo, hay que dar quimioterapia y luego hacer una cirugía interna, ¿no? Volver a operar para lograr esa meta de la resección total de la enfermedad. Bueno, faltaron algunos detalles, pues haríamos esto muy amplio, pero en general es el papel de la cirugía en cáncer. Eh, pues sí, doctor, efectivamente es un tema muy amplio y pues le agradezco mucho el haber aceptado compartir con nosotros este conocimiento que tiene, un panorama amplio de lo que es la cirugía oncológica y conceptos que tal vez no pudieran ser incluso hasta nuevos para nuestros estudiantes, como pues la cirugía preventiva o la reconstructiva, y bueno, ver que es una especialidad compleja y que requiere una interacción con otras especialidades para ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes. Ok, doctora, pues sí, pues ahí su papel nada más es local y afortunadamente se ha desarrollado mucho lo de la quimioterapia se ha logrado junto con el tratamiento local, y que ahí está la cirugía y la radioterapia, contar con buenos tratamientos sistémicos. Y ahí está lo que ha habido de impacto. Un ejemplo clásico sería el osteosarcoma. Mm. La mayoría de los pacientes recorrían y morían a pesar de la cirugía, que era lo mejor que había, pero la quimioterapia vino a cambiar mucho este panorama a favor.
de un porcentaje de pacientes podemos curar, un buen porcentaje de ellos, curarlos y eso gracias al tratamiento sistémico, junto con la cirugía, porque sin cirugía se curaría una minoría de los pacientes. Sí, sí se requiere la combinación de tratamientos y de ahí la importancia de que esto es un equipo multidisciplinario para el Claro. manejo. Hay que valorar cada caso y debe ser dentro de un grupo multidisciplinario para obtener los mejores resultados. Sí, definitivamente la cirugía es el eje del tratamiento de los pacientes y obviamente todo aportan todas las demás áreas, ¿verdad? Como el área de medicamentos o la radioterapia, pero pues sigue siendo el eje de tratamiento diagnóstico y terapéutico. Bueno, pues entonces le agradecemos infinitamente esta colaboración y muchas gracias, doctor. Ah, sí, saludos, doctor. Hasta luego. Gracias.